policías, buenos días. Soy la capitana Nancy Guadalupe Paredes Mendoza, directora de la Escuela de Formación y Policías, Cabo Segundo Fabián Alberto Armijo Jiménez. En esta mañana me es grato hablarles sobre un tema muy importante como es el reglamento del uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador. Este reglamento fue aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 4472 del 10 de julio de 2014, el mismo que fue aprobado por el señor Ministro del Interior, doctor José Serrano Salgado. En el reglamento del uso adecuado de la fuerza se establece en sí la forma en que nosotros debemos aplicar este mecanismo. Para el efecto vamos a hablar sobre el ámbito y la facultad del uso de la fuerza. Ámbito. El presente reglamento es de aplicación obligatoria para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, nosotros tenemos la facultad de aplicar el uso de la fuerza de manera proporcional, racional, sin afectar los derechos humanos de las personas. Es así que la Policía Nacional está facultada constitucionalmente para la aplicación del uso de la fuerza, tal como lo explica el artículo 163, donde se establece la misión constitucional de la Policía Nacional del Ecuador, que es atender la seguridad ciudadana, velar por el orden público y la seguridad de las personas. El capítulo 1 del artículo 4 nos habla de definición de términos que es muy importante que todos nosotros lleguemos a conocer. Acto de servicio. Acto de servicio no es más que la función que nosotros los policías tenemos para cumplir, la función que la Constitución y la sociedad exige que nosotros cumplamos, es decir, velar por la seguridad ciudadana, para lo cual nosotros estamos trabajando en esta institución. Es el acto de servicio que nosotros realizamos. El arma. El arma es el instrumento o la herramienta que es dada en dotación por el Estado. El arma sirve para atacar o para defender. Armas neutralizantes. Son las entregadas en dotación policial. Permite neutralizar, debilitar, sostener momentáneamente a las personas que infringen la ley. Disuasión. La disuasión es inducir al infractor de la ley para que él cambie su manera de actuar, su manera de pensar, a través de la presión que usted utilice o ejerza sobre aquel. La neutralización. La neutralización quiere decir reducir, limitar o debilitar el efecto de amenaza o de riesgo que usted tenga durante ese evento. Acción para reducir, debilitar y contener al infractor de la ley para contrarrestar el quebrantamiento del orden público y disminuir su capacidad de generar daño hacia usted o hacia el resto. La necesidad. Este es uno de los principios básicos para la aplicación del uso de la fuerza. La necesidad es cuando es estrictamente necesario utilizar el uso de la fuerza o el arma de fuego cuando otros mecanismos de coerción no han sido lo suficientemente eficaces y usted se ve en la necesidad de usar el arma o el uso de la fuerza, pero siempre teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, de necesidad, de legitimidad y de racionalidad. Proporcionalidad. Es el equilibrio existente entre gravedad de la amenaza o agresión con el nivel de fuerza que emplea el funcionario policial para controlar el evento. El uso adecuado de la fuerza. El empleo progresivo diferenciado de la fuerza por parte de los funcionarios policiales de acuerdo al nivel de resistencia que presenten los infractores de la ley. El capítulo 3 nos habla sobre el uso de la fuerza, específicamente en el artículo 8 del presente reglamento aprobado por el señor ministro. Una vez que se ha dado el evento de afectación o existencia de inminente riesgo de vulneración, los funcionarios encargados
utilizarán la fuerza al no existir otra alternativa para lograr el objetivo que nosotros deseamos alcanzar. Este objetivo debe ser legal, es decir, establecido en las leyes y normas vigentes. En el anterior. Debemos considerar que el servidor policial debe aplicar el uso de la fuerza cuando exista afectación o riesgo a los derechos y garantías constitucionales, a la paz pública, a la seguridad ciudadana. Es decir, afectar la convivencia pacífica, la convivencia ciudadana que todos los ecuatorianos y ecuatorianas exigimos en nuestro país. El uso de la fuerza debemos aplicar los principios de oportunidad, necesidad, proporcionalidad, legitimidad y racionalidad. Casos del uso de la fuerza. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden recurrir a la fuerza únicamente cuando todos los medios para lograr el objetivo legítimo resulten ineficaces. Es ahí cuando hablamos de necesidad. Y el uso de la fuerza puede justificarse, proporcionalidad, en relación con la importancia del objeto legítimo que se desea alcanzar. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podemos usar la fuerza para proteger y defender a las personas, defender nuestra vida y la de terceros, neutralizar a la persona que se resista a la infracción, restablecer el orden público que fue quebrantado cuando se ha cometido una infracción, mantener la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, esto en cumplimiento al Plan Nacional del Buen Vivir, donde establece que lo más importante es la persona y la convivencia en comunidad de una manera armoniosa y pacífica. Para prevenir la comisión de las infracciones y para cumplimiento de orden legítimo cuando intervenga la autoridad competente. Niveles del uso de la fuerza. He realizado este gráfico con la finalidad que ustedes se vayan dando cuenta cómo va subiendo la intensidad de un color muy bajo como el celeste hacia un color muy alto como es el rojo. Iniciamos primero con la presencia policial o disuasión, la cual es entendida como demostración de autoridad. El efectivo policial debe sentirse correctamente seguro en una actitud dirigente y estar siempre alerta. El siguiente paso es la verbalización, que es el diálogo adecuado a manera de órdenes que usted emita a los infractores de la ley, de tal modo que al escuchar su voz, el infractor de la ley obedezca lo que usted le está disponiendo a que él haga. Posteriormente continuamos con el control físico. El control físico es el empleo de las técnicas adecuadas de defensa personal policial que permiten controlar, reducir, minimizar, disminuir el riesgo latente y la intervención del infractor de la ley, evitando en lo posible causar lesiones tanto para usted como para los terceros. Técnicas defensivas no letales. Este es un color ya un poco más intenso. En este nivel recurriremos al equipo policial con el que contamos: tolete, esposas, gas lacrimógeno, todo lo que portamos en el cinto de dotación y que es dado por el Estado. Cuando en todo aquello que es dado por el Estado, usted tiene la facultad de poderlo usar porque es legítimo. Esto establece el mencionado acuerdo ministerial, donde indica que usted está en la facultad de usar los medios que el Estado le ha dado en dotación. Y en el color rojo encontramos la fuerza potencialmente letal. Al estar en un color rojo, estamos ubicados ya en sí en un evento donde nuestra vida se encuentra en inminente riesgo o en inminente ataque del infractor. Es aquí que el uso del arma de fuego se debe usar siempre y cuando no involucre el riesgo de usted o de otras personas que
que sean inocentes e incluso hasta del mismo infractor de la ley, puesto que nosotros debemos recordar que como policías nacionales somos garantistas de que se cumplan los derechos humanos, empezando con los nuestros, empezando con los infractores de la ley y por el de todas las personas. Así como existe un nivel de fuerza que nosotros los policías debemos aplicar, también existe un nivel de resistencia del intervenido. Primero, el riesgo latente, es decir, nosotros los policías debemos estar preparados psicológicamente de que siempre en nuestro accionar policial siempre existirá el riesgo latente. Por más que uno se confíe, pero más que uno no debe confiarse, ya que siempre debe haber ese ambiente de riesgo latente. Por ende, nosotros debemos cuidar nuestra vida. Cooperador. Puede haber personas infractores de la ley que le cooperan, que son cooperadores. En este caso, basta su verbalización, que es la orden que usted le da y el infractor la acata. El no cooperador o resistencia física. Aquel infractor que se resiste a ser conducido, a ser detenido, en el cual usted ya tiene que aplicar el control físico para poder minimizar o disminuir la acción del infractor de la ley. La agresión no letal es aquel mecanismo o las tácticas de defensa personal que usted va a emplear contra el infractor de la ley cuando él quiera usted agredirlo. Y la agresión letal es cuando el infractor de la ley ya quiere hacer uso de un medio más eficaz que a nosotros, que nuestra vida se vea en riesgo. Prohibición del uso de la fuerza. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones específicas del servicio policial no podrán hacer uso de la fuerza para extorsionar, para retaliación, venganza, intimidación o para obtener beneficios personales o de otra índole. El uso de la fuerza está reglamentado y nosotros debemos usarla únicamente para defender nuestra vida, la vida de los terceros, para defender los bienes públicos y privados, para contrarrestar el derecho quebrantado, en fin, para volver al orden y la calma pública. A nosotros infringir en el mal uso de la fuerza, se informará inmediatamente a la superioridad y autoridades competentes para que procedan con los fines pertinentes. Al existir un reglamento, nosotros debemos enmarcarnos en el reglamento, en las leyes y más aún en lo que dice la Carta Magna del Estado, que es la Constitución de la República del Ecuador. Esta Constitución ahora es garantista de los derechos humanos, donde lo más importante es el valor humano, la persona en sí. Uso de armas de fuego con munición letal. Para nuestro servicio policial, nosotros debemos cumplir los siguientes preceptos cuando ya ha sido inevitable que usemos el arma de fuego. Primero, ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito, al objeto legítimo que se persiga y de acuerdo al nivel de resistencia del intervenido. Propender a causar el menor daño posible. Proceder de modo que se preste lo antes posible la atención médica necesaria en el caso de que existan personas heridas o afectadas. Y observar los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad en nuestro accionar policial. Compañeros, yo les agradezco por la atención brindada. Muchísimas gracias. Si necesitan algo más que yo pueda explicarles, estoy para servirles. Alguna inquietud puedo yo solventar. Una pregunta, el capitán, acerca de la noticia que salió hace unos días atrás de un procedimiento Quevedo y de un delincuente con machete le agreda al compañero del policía, creo que es un civil oficial, creo que es. Y capitán, nosotros sí podemos utilizar el arma de fuego para neutralizar la amenaza, la agresión de esa persona. Sí, nosotros podemos usar el arma de fuego cuando ya nuestra vida se esté en riesgo. Pero ya está en riesgo, mi capitán, porque ya hay una persona herida ya. Pero no hay la igualdad, ¿no? Pero con proporcionalidad. En ese caso, Arma.
Se podía usar el arma. Bueno, en este caso es un machete y también es un arma, ¿no? Ya hirió a una persona y ahora nos quiere herir a nosotros. El primer paso es utilizar los otros mecanismos que causen el menor daño posible. Por ejemplo, aplicar tácticas de defensa personal, utilizar el gas lacrimógeno. Pero eso está prohibido ya, ¿verdad? pero mi capitán, pero no es igual porque aquí es una arma que va a hacer daño, o sea, es una arma letal. Igual que Si voy a utilizar el tonete, o sea, no tan iguales, no tan igualdad. Claro. Eso es en sí un poco complicado realmente porque la proporcionalidad debe ir de acuerdo al nivel de acción que tenga el intervenido. Entonces nosotros debemos tener ese tino de poder manejar la situación con la finalidad de que nuestro procedimiento no nos afecte a nosotros mismos. O sea, tiene que ser en medida. Yo pienso que lo más opcional es ahí usar las técnicas policiales que causen menor daño posible. Pero si ya usted requiere usar el arma, porque ya ve que la situación es grave, ejemplo, usted está solo, no hay otro compañero igual, y está siendo agredido, y por defensa propia usted saca su arma y dispara, tiene que ser un disparo que no cause el mayor daño posible, que cause más bien el menor daño posible, no totalmente causar la muerte de esa persona. Bueno, lo que usted dice creo que tiene razón el capitán. Por ejemplo, esa persona está con un arma que va a causar daño a cualquier primer policial o a cualquier persona que pase una persona inocente. Y si yo puedo utilizarla, yo la puedo utilizar mi capitán, pero sin causarle mayor daño. ¿Qué quiere decir eso? Yo no le voy a dar un disparo en la cabeza, en el abdomen o en el tórax, sino en la pierna o en el Lo brazo. que se trata siempre es de neutralizar. Lo que aquí debemos saber es que hay que neutralizar, debilitar y disminuir la acción que tenga el infractor de la ley, más no ocasionar directamente un daño letal o que la vida de esa persona nosotros hayamos eliminado, porque recordemos que así como nosotros también tenemos derechos, aún los infractores de la ley también tienen sus derechos y nosotros somos los garantistas de esos derechos humanos, quienes debemos hacerlos cumplir. Nosotros no podríamos ser actores de no cumplir esos derechos humanos, sino más bien de hacerlos que se cumplan. ¿Alguna otra pregunta? El gas lacrimógeno. Ahorita. El gas lacrimógeno en este acuerdo ministerial, que es del año 2014 y es el último y está vigente, consta que dentro de los elementos de dotación entregados por el Estado está el gas lacrimógeno. Mantener el orden público y es una medida de disuasión o de neutralización al infractor de la ley. El gas lacrimógeno afecta un daño permanente a la salud. Y el miembro policial es considerado no garantista de los derechos. ¿Por qué? Porque afecta a la otra persona. Y por eso que el señor ministro en las últimas manifestaciones que se ha dado no deja utilizar al miembro policial el gas lacrimógeno. Entonces en este caso las bombas. Porque las bombas son dadas en dotación, pero no se puede utilizar ahora. Bueno, realmente también hay las disposiciones que es verdad, se dan hoy en día de que no se utilice el gas lacrimógeno en las manifestaciones. Sin embargo, cuando ya hay peligro inminente contra la vida de nosotros y las disposiciones nos dan de usarla, pues tenemos que usarla. Siempre recuerden que nosotros también estamos sujetos a las órdenes que nos den. Las órdenes deben ser legítimas y deben ser siempre en defensa de nuestra vida igual. Es verdad, hay el reglamento, pero también existen las disposiciones ministeriales. Eso es un reglamento, pero al haber una disposición de parte de la persona que realiza el reglamento, igual debemos acatarlo. Pero el gas lacrimógeno sí es un medio de cohesión que se lo puede usar en los procedimientos policiales. Es un medio de dotación que el Estado le da para que el miembro policial podamos hacerlo uso. Pero es un daño permanente a la salud de mi capitán. En el Código Interior Penal indica que cualquier persona que cause daño a la salud será juzgado mediante la ley. El reglamento y las disposiciones ministeriales están debajo de esa ley. Sí, así es. Bueno, en este caso yo pienso que debe haber a lo mejor algún gas que no es el que se debería usar, ¿no? Porque el gas dado en dotación, el que nos da el Estado ya está bajo un cierto análisis de
los químicos para en sí no afectar la salud penal. Al usar otro gas que no está dado en dotación y usted lo ha usado, el abogado defensor de la otra parte puede acotar que ese gas no ha sido dado en dotación, que ese gas sí le ha causado un daño a la salud de esa persona. Por eso es importante usar lo que el Estado le